cordial saludo. Mi nombre es Kenneth Julián Yustes Galindo. Pertenezco al grupo 1 de la materia de sistemas operativos y este video es con el fin de explicar mi informe del parcial número 3. Entonces, bueno, en resumen de lo que vamos a ver en este informe es la instalación del sistema operativo Gentoo Linux en una máquina virtual que en este caso, Oracle VirtualBox. Entonces va desde la instalación mínima, que es el ISO, después pasamos por el Stage 3, después pasamos por la instalación del kernel, para por último llegar a la instalación del entorno gráfico, que en este caso es KDE Plasma 6. Entonces, bueno, ¿qué es Gentoo Linux? Para empezar, es una distribución source-based que compila todo el software desde el código fuente mediante su gestor de paquetes Portage, lo que permite una mayor optimización del software dependiendo del hardware que tengamos. Es muy complicado porque todo hay que hacerlo mediante la terminal al principio para la instalación, pero pues eso es parte de la filosofía de Gentoo. Entonces, continuando con lo que podemos ver en el informe, en la introducción, es realmente un desafío instalar Gentoo, me doy cuenta después de haberlo hecho. Entonces, pues el corazón de Gentoo es el Portage, que es lo que principalmente que para mí lo que aprendí, que es el sistema de gestión de paquetes de Gentoo. Está inspirado en el sistema de puertos de FreeBSD y lo que hace es gestionar las dependencias, la compilación y la instalación del software. Los objetivos que se plantearon en el parcial fueron el objetivo general fue implementar, configurar y optimizar una instalación completa y funcional del sistema operativo Gentoo Linux, incluyendo el entorno de escritorio KDE Plasma. Y como objetivos específicos, tenemos establecer el entorno base de Gentoo Linux mediante la preparación de la máquina virtual en Oracle VirtualBox, particionado del disco con soporte UEFI, la configuración del sistema, lo que es el CRUD, el kernel, el gestor de arranque group, configuración también del el idioma, todo desde cero. Y al final integrar el entorno que es KDE Plasma. Bueno, continuando, lo que hice fue primero instalar el sistema operativo. Entonces instalé el paquete desde internet, el ISO, y lo descargué en mi máquina virtual, que es Oracle VirtualBox. Lo configuré, le puse como memoria base, aquí, como memoria base 7000 megabytes, puse 4 procesadores, después lo cambié a 8 y bueno, lo estuve cambiando dependiendo de cómo me estaba cargando porque hubo muchas pausas en el proceso por esto. Y bueno, el resto de cosas que podremos ver en el informe. Luego de eso, hicimos el particionado y el formateo del disco. En este caso, se realizó utilizando la herramienta Parted, que soporta GPT de forma nativa. Y se crearon 3 particiones que son SDA1, SDA2, SDA3. SDA1 tiene una giga, que es para el EFI. SDA2 tiene 4 gigas, que es para el Linux Swap, que es la memoria de intercambio virtual. Y SDA, que es el SDA3, que es el resto, lo puse con 45 gigas, que es pues la partición raíz del sistema. Los comandos que usé fueron parted, mkpart, esp, fat32, como se puede ver en el informe, que es lo que crea la primera partición y la etiqueta como esp. Y bueno, en el informe se explican detalladamente todos los comandos. Y pues lo que se hizo ahí solo fue la partición, el montaje y como darle un rol a cada una de las partes de la partición. A continuación, instalé lo que es el Stage 3, que es un archivo comprimido que contiene un sistema Gentoo base mínimo y funcional para que podamos continuar con la instalación que queremos. Lo que hicimos fue, bueno, en mi caso, tuve muchos problemas porque lo quise instalar de varias formas y de muchas formas no me sirvió. Al principio lo intenté con Wi-Fi, no me sirvió. Después lo intenté por Ethernet,
por cable de red, no me sirvió. Después por USB, tampoco me sirvió. Hasta que, bueno, después de muchos intentos, ya me funcionó. Como podemos ver ahí en el informe, se descargó directamente desde Gentoo. em, y se usaron los comandos mount, dep, bda3, mnt gentoo, que bueno, ya los explicaré después. Em, y bueno, los comandos que se pueden ver perfectamente ahí en el informe, todo está muy bien explicado. Em, Listo. Continuamos con la configuración del sistema base, que también tuve muchos problemas, porque en las primeras veces que instalé el Stage 3, em, tenía archivos corruptos. Y esos archivos corruptos yo no me había dado cuenta que los tenía y no me permitieron avanzar. Tuve que repetir códigos miles y miles de veces. Ahí me pausé por mucho tiempo hasta que descubrí que era que tenía archivos corruptos. Tuve que desinstalar todo y tuve que iniciar básicamente desde cero. En la configuración del sistema base, em, lo que configuramos fue el make conf, que es el punto central de configuración de todo el sistema de compilación. Em, y pues ahí podemos ver los códigos que se usaron. Estoy tratando de no explicar todos los códigos, ya que me extendería muchísimo de toda la cantidad de códigos que hicimos, pero puedo explicar en general para qué se usaron. Em, Aquí lo que hicimos fue, usamos el comando mount y empezamos a montar bueno, lo empezamos a montar en las particiones que habíamos hecho anteriormente. Y bueno, después em, lo que hice fue entrar al entorno CRUD. El entorno CRUD es una técnica que cambia el directorio raíz, perdón. Em, y al hacer CRUD, chroot o CRUD al directorio, el sistema se comporta como si la instalación de Gentoo fuera el sistema operativo real, lo que permite ejecutar comandos dentro del nuevo sistema para configurarlo antes de reiniciar. Entonces, antes de entrar al CRUD, es necesario montar los sistemas de archivos virtuales de kernel, que lo que hacen es proporcionar información sobre el hardware y los procesos del entorno. Para esto usamos los comandos CRUD, mnt, gentoo, bin, bash, después source, etc profile, export, ps1 igual a CRUD, ps1, y después de esto ya pudimos entrar al entorno. Bueno, ya pude porque este trabajo lo hice yo solo. Hay una parte. eh, bueno, continuamos con lo que es la sincronización del portage y la selección de los perfiles. Entonces, bueno, el portage ya lo había explicado anteriormente. Usamos el comando emerge info para ver los perfiles y seleccionamos uno que nos sirva dependiendo de lo que queramos instalar. En este caso, elegí el perfil 8, que es Default Linux AMD 64 23.0 Desktop Plasma. Em, Después lo seleccionamos y después em, bueno, seleccionamos el perfil e instalamos el kernel. Bueno, continuando, este perfil en Gentoo lo que hace es que es como una colección de ajustes predefinidos, lo que contiene flags, paquetes bases, variables de compilación que orientan el sistema hacia un propósito específico. El perfil que yo usé, que fue el de Desktop Plasma, lo que hace es predefinir como el conjunto de dependencias y características necesarias para que cada plasma para, necesarias para que sirva cada plasma con OpenRC. Bueno, después de eso continuamos a la configuración de la zona horaria y los locales. Entonces los locales lo que hacen es definir el idioma, la codificación de caracteres, el formato de fechas y bueno, eso. Como se puede ver en el informe, ahí quedó todo configurado.
Esta parte no fue tan complicada, aunque en un principio varias veces no me sirvió por lo que había dicho anteriormente de que tenía archivos corruptos. Hubo un momento en el que en mi computador definitivamente no sirvió. Traté de instalar todo desde cero, desinstalé Gentoo y no me sirvió para nada. Por lo que tuve que pedirle prestado, tuve que ir a la casa de mi primo para poder usar el computador del trabajo. Y eso fue a altas horas de la noche porque ya estaba un poquito tarde. Em, Continuamos después con la instalación del kernel, que es como la etapa que yo diría que fue que más me molestó, o sea, que más fue difícil para mí. Bueno, lo que el kernel es el núcleo del sistema operativo, es decir, el kernel gestiona la memoria, los procesos del hardware y la comunicación entre el software y el hardware físico, que es de las partes más importantes que vimos en este parcial. Lo instalamos. También me pasó lo mismo que con el Stage 3, ya que lo tuve que instalar por USB, después no me sirvió, después lo traté de instalar por Wi-Fi, bueno, de muchas formas hasta que por fin lo logré. Antes de instalar el firmware, bueno, no sé si lo había explicado, pero el firmware es como la comunicación entre el hardware y el software, como lo que estábamos diciendo del kernel. Em, em, Bueno, lo preparamos, que lo que hace el paquete Linux firmware es que contiene los archivos de firmware binario necesarios para que el kernel inicialice correctamente ciertos dispositivos de hardware. Esto yo no lo sabía, entonces lo tuve que investigar y eso también digamos que me torpedió un poco el proceso, la desinformación. Entonces, bueno, continuamos después con la instalación del kernel binario con GenKernel. Eh, Usé el kernel bin, que es un kernel precompilado oficial de Gentoo, que se instala directamente desde Gentoo. Y es en combinación con el GenKernel, eh, que es para generar el initrans. Esta decisión la hice porque investigando vi que prioriza estabilidad del sistema sobre la optimización máxima, ya que el computador en el que estaba trabajando pues es de un hardware un poco antiguo, entonces preferí usar como algo que que tuviera más estable, y eso fue lo que alcancé a ver en los archivos que investigué. El initrans, como había dicho que había mencionado anteriormente, es un sistema de archivos temporal que el bootloader carga en memoria antes del arranque real del sistema. Este contiene los drivers mínimos necesarios para montar la partición raíz. En este caso, los drivers de disco Virtio para VirtualBox sin el initrans correcto. El kernel no puede encontrar el disco y el no arranca sin el initrans correcto. Bueno, continuando con la configuración del group, que es el UEFI. Group significa Grant Unified Bootloader, que es el gestor de arranque que se encarga de cargar el kernel de Linux al iniciar el sistema. En una instalación, y bueno, en esta instalación lo descargamos, como se puede ver, lo configuramos, perdón, como se puede ver en los pantallazos que agregué. Y ya, esta parte no fue tan complicada. El comando que usamos fue group install, que copia los archivos de group a la partición EFI, que habíamos dicho anteriormente, y registra una entrada en las variables NVRAM del firmware web. De modo que al iniciar el sistema, que al reiniciar el firmware, perdón, él sepa que debe cargar el group desde esa partición para poder inicializarse bien. Bueno, continuamos con la configuración de red y usuarios. En este momento lo que hice, como se ve ahí en los pantallazos, fue conectar la red por cable Ethernet, ya que por Wi-Fi tuve muchos problemas en el computador de mi primo. Entonces, pues, usé protocolo de HCP, obviamente porque estaba usando cable Ethernet. Y ya, esta parte no fue ya tan complicada usando el cable. Luego continuamos con la instalación de sudo y la creación de usuarios. Em, que bueno, lo que hicimos fue hacer un userat para crear mi usuario, que en este caso va a ser Kenneth. Y
Después poner la contraseña, que también va a ser Kenneth. Em, y bueno, continuamos con la configuración del FSTab, em, que este es un archivo que define qué particiones se montan automáticamente al iniciar el sistema. En este caso es muy importante que se monte, digamos, la partición EFI, que es la que contiene el grupo, para poder inicializar el kernel en su debida manera. Luego ya continuamos con la parte final, que es la instalación de KDE Plasma. Primero que todo, hice la instalación de Xorg y sus dependencias gráficas. Y bueno, Xorg es el servidor gráfico que actúa como intermediario entre las aplicaciones gráficas y el hardware de la tarjeta de video. Es decir, como lo que conecta la aplicación gráfica que vamos a usar con la tarjeta video que se está usando por Gentoo. Em, es, Continuamos con la instalación del paquete KDE Plasma. Ahí se puede ver perfectamente la instalación. Lo que hice fue instalar el metapaquete de KDE Plasma. Y bueno, este es un paquete que no contiene un código propio, sino que declara como dependencias todos los componentes de KDE Plasma, el escritorio, las aplicaciones base de KDE, las bibliotecas y todas las dependencias. Y Portage calculará el árbol de dependencias y compilará los paquetes en el orden correcto. Luego continué con la instalación y la configuración de SDDM, que es el Simple Desktop Display Manager y que es el gestor de inicio de sesión gráfico para KDE Plasma, es el gestor oficial. Y pues va a mostrar en la pantalla la pantalla gráfica de KDE Plasma. Y bueno, después de todas estas instalaciones, pude descargar ya el entorno gráfico. Como se puede ver en el informe, sale con mi usuario, con el usuario que habíamos agregado anteriormente, que es Kenneth. Le configuramos la fecha. Y bueno, en este caso, las dificultades que tuve fueron muchísimas, porque pues como había dicho anteriormente, tuve una corrupción del sistema base, luego tuve restricciones de las licencias al intentar instalar el kernel. El Portage lo que hizo fue bloquear la compilación debido a la política, no sé, como de licencias de Gentoo, no sé qué política de privacidad ellos tengan. Luego tuve también error en selección del perfil, ya que elegí por error un perfil de sistema que no me servía para lo que estábamos haciendo. Y esto lo que hizo fue generar incompatibilidades con las librerías y dependencias de KDE Plasma. También tuve un cuello de botella en la compilación del kernel, ya que me tomó varias horas instalarlo. Realmente la instalación de todo es muy lenta. Em, bueno, esa parte también fue un poco complicada. Em, Luego tuve problemas también con la integración de KDE Plasma, ya que tenía conflicto con las dependencias gráficas. Em, y bueno, como como la optimización es uno de las principales partes de Gentoo, apliqué las siguientes configuraciones. March Native, que es la que genera código optimizado específicamente para la microarquitectura del procesador virtual. MakeOps -J igual a -J8, que permite compilar usando los 8 vCPUs en paralelo. Use flags selectivos. Bueno, estos se habilitaron solo las características necesarias, que son Wayland, OpenGL, KDE Plasma. Había olvidado, perdón, mencionar Wayland, que lo usamos para la instalación de KDE Plasma. Y bueno, eh, en cuanto a la verificación del sistema, hice varias pruebas, el sistema me abre, es un poco lento, todo es muy lento realmente, entonces se me hizo muy lento, o de pronto también era porque el hardware con el que estaba haciéndolo era un poco ya antiguo, pero bueno, logré que todo funcionara después de todo. Y pues bueno, para concluir y para no extender más este video, ya que esta fue, pues creo que se me olvidaron mencionar varias partes.
porque si no el video me quedaría muy largo si me pongo a escribir código por código, pero para eso lo hice en el informe. En conclusiones, para terminar, la instalación fue muy complicada, pero me permitió como entender mejor cómo funciona un sistema operativo desde cero. Porque pues por lo general, cuando instalé Ubuntu, cuando instalé Kali, cuando instalé varios sistemas operativos, ya tenían montado el entorno gráfico. En Gentoo no es así, en Gentoo toca hacer todo desde cero. Y eso me permitió pues entender muchísimo mejor cómo funciona todo, cómo funciona un sistema operativo desde cero, que creo que es como el principal objetivo de esta materia, ya que se llama sistemas operativos. Creo que entendí muy bien, creo que sufrí mucho porque duré varios días, realmente y sinceramente duré 3 días sin dormir, tratando de hacer esa instalación. Un momento en el que ya nada me servía en mi portátil, por lo que tuve que salir corriendo para la casa de mi primo, que eso fue anoche. Em, Anoche no, perdón, antenoche, el lunes, sí. Em, y como solo tenía el plazo hasta hoy, entonces pues fue muy apretado el tiempo, pero lo logré. Y listo, esto ha sido todo. No me extiendo más y muchísimas gracias.